Esta historia está basada en hechos reales. Por respeto a las víctimas y sus familias, ciertos nombres y lugares han sido modificados. El contenido puede causar un fuerte impacto emocional. Nació entre barrotes, pero no lo sabía. Para Emiliano Ortega, el mundo siempre fue gris, con olor a cloro y metal oxidado. Desde que abrió los ojos, su universo fue una celda del Centro Femenil de Reinserción Social en Nezahualcóyotl, donde su madre, Rebeca, purgaba una condena larga por delitos que él jamás comprendió. Durante años, su cuna fue una litera improvisada, sus juguetes eran tapas de refresco y sus nanas, los gritos lejanos de otras internas. Nadie allá adentro le explicaba que afuera existía otra vida, porque para él, la única vida posible era esa. Órdenes a seguir, silencio en las noches, rutinas marcadas por el sonido de los candados. Cuando cumplió 12 años y su madre murió durante un motín, lo arrancaron de la prisión y lo lanzaron a un albergue. Pero el daño ya estaba hecho. Emiliano creció sin conocer el sol libre y ahora, a los 16, por fin sale, pero sigue preso por dentro. Tenía 16 años y no sabía cruzar una calle. Cuando el oficial del DIF lo dejó en la puerta de una casa hogar temporal en la colonia Benito Juárez de Neza, Emiliano se quedó parado frente al portón sin moverse. No preguntó nada, no miró a nadie, solo mantuvo la espalda recta y las manos detrás, como se hace en formación. Había pasado más tiempo en correccionales y albergues que en patios escolares. Su forma de caminar era rígida, su lenguaje escaso y su mirada, aun sin quererlo, siempre buscaba las cámaras, los barrotes, la autoridad. La casa hogar no era lo que imaginaba. No había gritos, ni castigos diarios, ni una rutina marcada por silbatos. Allí los niños jugaban, comían cuando querían, veían televisión sin pedir permiso. A él eso le parecía caos. El primer día se quedó de pie durante horas en la esquina del comedor, sin tocar su plato de arroz con huevo. Esperaba la señal para sentarse. Nadie la dio. Cuando una trabajadora social se acercó a decirle que podía comer, él solo murmuró, ¿con autorización de quién? No entendía lo que era actuar por voluntad propia. Dormía sin quitarse los zapatos. Hacía su cama con precisión militar. Se levantaba antes del alba y se formaba frente a la puerta del baño sin que nadie lo pidiera. Las otras niñas y niños lo miraban raro. Le decían el preso a escondidas. Nadie se atrevía a molestarlo directamente porque había algo en su presencia que imponía respeto. Una dureza sin palabras, una tristeza sin lágrimas. Una vez, un niño más chico tomó su pan por error. Emiliano no lo golpeó, pero le dijo con voz baja, en la cárcel, eso no se perdona. Y luego no comió más ese día. La psicóloga del centro intentaba hablar con él, pero él solo respondía lo mínimo. Sí, no, entiendo. Nunca preguntaba, nunca reía. Lo único que pedía era leer. Le daban libros viejos, y él se sumergía en ellos como si fueran mapas de otro mundo. Decía que así no escuchaba los ecos de los gritos que aún retumbaban en su cabeza. Lo llevaron a una secundaria pública de la zona, donde intentaron integrarlo a un grupo de tercero. No duró ni una semana. No soportaba el ruido, la falta de respeto, la risa desordenada de los adolescentes. El segundo día, un maestro le pidió que hablara frente al grupo. Emiliano se negó. El profesor insistió y Emiliano terminó por salir corriendo del salón, directo al baño, donde se encerró durante horas. Cuando lograron abrir la puerta, lo encontraron en cuclillas con los oídos tapados, repitiendo, no tengo autorización, no tengo autorización. No volvió a la escuela. Dijeron que tenía un trastorno adaptativo severo, pero lo que tenía era algo peor, la prisión incrustada en el alma. La directora de la casa hogar empezó a buscar alternativas. Pensó en terapia ocupacional, en talleres de carpintería, en algo que le diera estructura sin rigidez. Pero Emiliano solo pedía una cosa, trabajo. Quería ganarse su comida.
Le consiguieron un puesto en un taller mecánico cerca del mercado local. El dueño, un hombre rudo pero justo, lo aceptó con desconfianza. La primera semana, Emiliano no hablaba ni con los otros empleados. Limpiaba herramientas, organizaba tornillos por tamaño, lavaba pisos sin que nadie lo ordenara. El patrón lo observaba intrigado. No entendía de dónde venía ese chico que trabajaba como si tuviera miedo de ser castigado. Poco a poco empezaron a conversar. Emiliano escuchaba más que hablaba. Una tarde, el mecánico le preguntó qué quería hacer con su vida. Emiliano lo miró con esos ojos que no sabían mentir y dijo: quiero aprender a ser libre, pero no sé por dónde se empieza. Era la primera vez que alguien oía esa frase de su boca. Y fue también la primera vez que alguien no lo miró con lástima, sino con respeto. El mecánico, que se llamaba Don Toño, decidió enseñarle más que motores. Le enseñó a comprar pan sin esperar permiso, a sentarse en la banqueta sin que eso signifique castigo, a mirar el cielo sin contar los minutos. Le prestó un radio viejo con cumbias, le habló de su familia, de la vida antes de los celulares. Emiliano al principio solo escuchaba. Luego empezó a sonreír. Poco a poco, su cuerpo dejó de estar tenso, su voz dejó de temblar, pero las noches seguían siendo pesadas. Soñaba con rejas, con su madre llorando en la celda, con el sonido de las sirenas. A veces se despertaba sudando, con los puños cerrados. Una noche rompió sin querer un vaso en la cocina. Se quedó parado, esperando el castigo. Nadie lo regañó. Una de las cuidadoras le dijo: solo fue un vaso, Emiliano. Y él, por primera vez, lloró. No de miedo, sino de algo nuevo: alivio. El cuerpo de Emiliano comenzaba a soltarse, pero su alma aún caminaba entre muros invisibles. A veces, mientras barría el taller o cambiaba el aceite de un auto, se sorprendía deteniendo los movimientos al escuchar un silbido agudo, como si un guardia lo estuviera llamando. Era un reflejo automático, grabado en su piel como un tatuaje de miedo. A los pocos meses, Don Toño le ofreció un pequeño sueldo. Emiliano no quería aceptarlo. Decía que no lo merecía. Decía que él no había hecho nada especial, solo cumplir con lo que le decían. Eso se llama trabajar, hijo, respondió el viejo mecánico. Y como un ritual, le entregó su primer billete doblado en 4. Emiliano lo guardó como si fuera una reliquia. No lo usó. Lo metió en un cuaderno viejo que siempre llevaba consigo, donde anotaba frases, fechas, pensamientos confusos que intentaba ordenar. Una tarde, después del trabajo, se atrevió a entrar solo a una tienda. Le costó decidirse. Las luces le parecían muy fuertes, las voces demasiado rápidas. Caminaba entre los pasillos como quien entra a terreno prohibido. Se detuvo frente a una botella de agua. La miró durante un minuto entero antes de tomarla. Fue su primera compra. Al salir, sintió el corazón latiéndole en la garganta. Era absurdo, pensó, pero también era real. Afuera, el mundo no tenía barrotes, pero tampoco tenía instrucciones. Cada paso era una decisión, y eso, para alguien que vivió en la rigidez del encierro, era aterrador. En la casa hogar, los niños comenzaban a aceptarlo. Un par de ellos se sentaban a su lado mientras leía. Uno le preguntó si era cierto que en la cárcel dormían con la luz prendida todo el tiempo. Otro le pidió que le enseñara a limpiar zapatos como él. Emiliano no hablaba mucho, pero los escuchaba con atención. Una noche, una niña pequeña que solía llorar en silencio por miedo a que la regañaran, se acercó a su cama. ¿Tú también tienes pesadillas?, le preguntó. Emiliano asintió. Ella se quedó dormida sentada a su lado. Él no se movió durante horas. Algo en su pecho, algo que no sabía nombrar, empezó a calentarse. Pero no todo era mejora. A veces la violencia de su pasado regresaba con fuerza. Una vez, un joven voluntario del albergue hizo un comentario cruel sobre los que nacen torcidos. Emiliano lo escuchó sin querer. No dijo nada, pero esa noche golpeó la pared hasta lastimarse los nudillos. Fue llevado a terapia de emergencia. La psicóloga, una mujer paciente y firme llamada Alicia, lo escuchó durante más de 1 hora en silencio. Finalmente, él murmuró:
Creo que estoy dañado desde que nací. Ella le respondió, no estás dañado, Emiliano, estás herido, y las heridas también sanan, aunque tarden. Él no le creyó en ese momento, pero se aferró a esas palabras, como quien se agarra a una tabla en medio del naufragio. Don Toño, viendo su progreso, le ofreció un reto mayor, aprender a manejar. Emiliano se negó de inmediato. Le tenía miedo al volante, a los caminos abiertos, pero el mecánico insistió. Un sábado por la tarde lo llevó a una calle vacía y le entregó las llaves de una vieja camioneta. Solo mete primera y avanza 5 metros, nada más, le dijo. Emiliano sudaba frío. Las manos le temblaban, pero lo hizo. Avanzó esos 5 metros como si hubiera cruzado un continente. Cuando bajó, no sonrió, pero sus ojos tenían algo nuevo, determinación. Pasaron los meses. Ya no era el chico callado que esperaba órdenes. Empezó a tomar pequeñas decisiones. ¿Qué comer? ¿Qué camino tomar al volver del taller? ¿Qué libro leer? Incluso pidió una vez visitar el mercado solo. Lo dejaron ir con una condición. Debía regresar en 1 hora. Cumplió. Compró pan dulce y un cuaderno nuevo. Dijo que quería escribir su historia, aunque no sabía por dónde empezar. Empieza por tu nombre, le sugirió Alicia. Y así lo hizo. En la primera hoja escribió, me llamo Emiliano Ortega y nací preso. Pero eso no significa que no pueda ser libre. Una noche, al volver del taller, encontró una carta en su cama. Era de un ex interno del albergue, ahora viviendo con una familia de acogida en Puebla. El muchacho le contaba cómo logró adaptarse, estudiar y encontrar personas que lo trataban sin miedo ni compasión. Le decía que no estaba solo. Emiliano leyó esa carta 10 veces. Luego se la llevó a don Toño y le preguntó, ¿usted cree que yo también podría vivir en una casa con una familia? El viejo mecánico lo miró con ternura. No sé si ya, pero creo que algún día sí. Solo tienes que darte permiso. Esa noche, Emiliano no tuvo pesadillas. Soñó con un cuarto con ventana, con una bicicleta apoyada en una pared, con un perro pequeño que lo seguía a todos lados. Por primera vez, su mente no lo encerró, lo liberó. A los 17, Emiliano ya no caminaba como preso. Su espalda seguía recta, pero no por miedo, sino por dignidad. Tenía manos firmes de tanto apretar llaves inglesas y un rostro donde la seriedad no ocultaba cierta paz que antes no existía. En el taller, don Toño le había confiado responsabilidades mayores: recibir clientes, organizar turnos, incluso hacer presupuestos. Era bueno con los números, aprendía rápido y aunque no hablaba mucho, los clientes lo respetaban por su honestidad silenciosa. Nunca cobraba de más, nunca entregaba un trabajo a medias. La casa hogar ya no lo sentía como un huésped temporal, era como un hermano mayor para los más chicos. Les enseñaba a armar pequeños motores, a no tenerle miedo a la oscuridad, a decir gracias sin vergüenza. Alicia, la psicóloga, notó cómo algo había cambiado profundamente en él. «Estás construyendo una versión nueva de ti», le dijo una tarde. Emiliano bajó la mirada. «No sé si esa versión va a durar». Ella respondió, «No tiene que durar, solo tiene que crecer». Pero ese crecimiento tuvo su prueba más dura el día que lo llamaron del sistema de justicia juvenil. Le informaron que su expediente había sido revisado por una comisión y que se proponía cerrarlo definitivamente sin necesidad de seguimiento. Era la noticia que cualquier joven institucionalizado soñaría. Sin embargo, Emiliano no lo celebró. Se quedó en silencio largo rato. «¿Y si ya no tengo a dónde regresar si todo se rompe?», preguntó con voz temblorosa. Para él, incluso lo más duro, las celdas, los horarios, las reglas, había representado una forma de contención. El vacío de la libertad total aún lo atemorizaba. Don Toño entendió sin que Emiliano tuviera que explicarlo. Una tarde, mientras comían tacos al lado del taller, le dijo, «Mira, muchacho, todos venimos de alguna prisión. La tuya fue de concreto y llaves. La mía fue la botella durante 20 años. Lo importante no es de dónde saliste, sino qué haces ahora con ese pasado». Emiliano masticó en silencio. Luego murmuró,
Quiero dejar de tenerle miedo al aire libre. A partir de entonces, empezó a tomar pequeños riesgos. Un día tomó un microbús solo para visitar el parque del pueblo. Caminó entre familias, escuchó música de los puestos, vio niños correr. Nadie lo empujó, nadie lo vigiló. Era solo un adolescente más, con ropa simple y cara seria, sentado frente al lago artificial. Otro día se acercó a una biblioteca pública y pidió una credencial. La bibliotecaria le preguntó su dirección. Emiliano dudó. «Vivo en un albergue», dijo. Ella no se sorprendió. Le entregó el formulario sin más. Fue la primera vez que sintió que su origen no lo definía completamente. Pero los fantasmas seguían acechando. Una noche de lluvia intensa, el sonido de los truenos lo paralizó. Se acurrucó bajo su litera, como cuando era niño, y los motines hacían temblar los muros. Al día siguiente no fue al trabajo, no habló con nadie. Se encerró en su mundo silencioso. Alicia lo encontró sentado en el rincón más oscuro del salón común. «¿Qué pasó, Emiliano?», preguntó suavemente. Él respondió: «A veces siento que no merezco estar afuera, que algo me va a jalar de vuelta». Ella se sentó a su lado. «Estar afuera también es un trabajo, y tú lo estás haciendo todos los días». Poco después surgió una oportunidad inesperada. Una familia que vivía en Texcoco, una pareja sin hijos, vinculada a programas de apoyo juvenil, se interesó en recibirlo en acogida. No era adopción, era una prueba, una convivencia. Emiliano sintió el vértigo de la decisión. No se lo contó a nadie al principio, solo fue al taller, trabajó como siempre, pero algo en su mirada había cambiado. Don Toño lo notó. «¿Qué pasa, chavo?», preguntó. Emiliano, después de un largo silencio, respondió: «Puede que tenga un lugar donde no haya candados». El viejo mecánico le dio una palmada en el hombro. «No te apures. Si no te adaptas, siempre tendrás este taller». El día que empacó sus cosas, no lloró. Solo dobló cuidadosamente su ropa, guardó su cuaderno con notas y tomó el billete viejo que nunca había usado. Lo miró un instante y lo metió al bolsillo. Al salir, los niños lo despidieron con abrazos tímidos. Una de las niñas le dio un dibujo, un sol grande detrás de una reja rota. Alicia lo acompañó hasta la puerta. «No importa si te caes allá afuera, lo importante es que ahora sabes que puedes levantarte», le dijo. Emiliano asintió. No tenía palabras, solo esperanza. La casa en Texcoco era modesta, con jardín pequeño y una perra rescatada que ladraba demasiado. La pareja, Marta y Esteban, lo recibieron sin preguntas. Le ofrecieron una habitación con ventana. En la primera noche, Emiliano durmió sin zapatos y sin pesadillas. La casa de Texcoco olía a café por las mañanas y a jabón de ropa en las tardes. Era un olor nuevo para Emiliano, uno que no asociaba con peligro ni encierro. Las paredes eran color durazno y la luz entraba por la ventana de su cuarto de manera tan suave que al principio le costaba confiar en ella. Se despertaba temprano, por costumbre, pero ya no se formaba frente al baño. Bajaba en silencio, se sentaba en la cocina y observaba cómo Marta preparaba café. No hablaban mucho. Esteban solía leer el periódico mientras sorbía su taza. Era una rutina tranquila, casi invisible, y para Emiliano eso era un regalo. Nadie gritaba, nadie daba órdenes, nadie sospechaba de él. Solo había silencio, y el silencio no dolía. Empezó a asistir a una escuela técnica por las tardes, en el turno vespertino. Se inscribió en un curso de electricidad automotriz. Al principio, los otros chicos lo miraban raro, su forma de hablar pausada, su distancia, su seriedad, pero Emiliano no tardó en ganarse respeto. Sabía más que muchos. Sabía porque había aprendido a observar, porque había vivido demasiado para su edad. Una tarde, el maestro le pidió que pasara al pizarrón y explicara un diagrama. Dudó. Las palabras no salían fácil, pero lo hizo. Y cuando terminó, hubo un silencio breve, seguido de aplausos. Fue la primera vez que se sintió valorado por algo que no fuera su obediencia. Marta y Esteban no eran personas efusivas, pero se notaba que le daban espacio. En la mesa le preguntaban cómo le fue.
le dejaban notas si salían, le ofrecían segundos platos sin preguntar si tenía hambre. Todo eso era nuevo. Una noche, mientras Marta cosía frente al televisor, Emiliano se acercó y se sentó en el suelo, a su lado. ¿Puedo ayudarte con algo?, preguntó. Ella lo miró con una dulzura discreta. Con solo estar aquí, ya ayudas, dijo. Emiliano sintió un nudo en la garganta. No dijo nada más, pero esa noche escribió en su cuaderno: aquí no tengo que demostrar que soy útil para ser querido. Los fines de semana seguía yendo al taller de don Toño. El mecánico lo recibía con abrazos disimulados y chistes toscos. Lo ponía al día con los chismes del barrio, con los autos viejos que todavía resistían, con la música que ponían los clientes. Era su segundo hogar. Un día, Toño le entregó una caja de herramientas con su nombre grabado: E. Ortega. Emiliano la acarició como si fuera oro. Nunca nadie le había dado algo tan suyo. Ya no eres aprendiz, dijo el viejo. Eres parte de esto. Emiliano lo miró con los ojos húmedos. No dijo gracias, solo asintió y se puso a trabajar como siempre. Pero los avances no anulaban los vacíos. Algunas noches, Emiliano se despertaba sudando, con el corazón en la boca. Soñaba que volvía a la celda donde su madre dormía en silencio. Soñaba que la buscaba entre los cuerpos del motín, que gritaba su nombre, pero nadie respondía. Otras veces, soñaba que la encontraba, viva, pero que no lo reconocía. En las mañanas siguientes a esos sueños, apenas hablaba. Esteban lo notaba, y sin decir nada le dejaba un pan dulce extra en la mesa. Emiliano entendía el gesto. Era como decir: te veo, sin preguntarte nada. Un domingo, durante una actividad del DIF local, le pidieron que hablara frente a otros jóvenes institucionalizados. Emiliano no quería, tenía miedo de volver a sentir que lo observaban como bicho raro. Pero Alicia, que seguía en contacto con él, lo animó. No tienes que contar todo, solo lo que tú elijas, solo lo que no te duela decir. Emiliano respiró hondo, subió al pequeño estrado improvisado y miró al grupo. Chicas y chicos de diferentes edades, todos con esa misma mirada de haber vivido demasiado. Y dijo: yo nací en prisión, no conocí otra cosa, pero un día alguien me enseñó que también se puede aprender a vivir afuera. Y eso también se entrena, como los músculos, como la memoria. Hubo silencio. Luego, un aplauso tímido. Emiliano bajó del estrado sintiendo que algo muy profundo se había liberado. Esa noche, al volver a casa, encontró en su cuarto una fotografía sobre la cama. Era una imagen vieja, amarillenta, su madre, joven, sonriendo. Marta la había conseguido a través del archivo penitenciario con ayuda de Alicia. Emiliano la miró largo rato. Nunca la había visto sonreír así. Siempre la recordaba tensa, dura, rota. En la foto parecía una muchacha común, hermosa incluso. Lloró, no de tristeza, sino de ternura. Perdón por no haberte salvado, murmuró al aire, y en su interior sintió que ella lo escuchaba. El día que cumplió 18 años, Emiliano no hizo fiesta. No le gustaban los ruidos, ni las canciones en alto volumen, ni el foco sobre él. Pero esa tarde, al volver del curso técnico, encontró algo diferente en la casa. Una mesa sencilla con 3 platos, un pastel modesto y una vela encendida. Marta lo esperaba con su delantal todavía puesto. Esteban ya estaba sentado con una sonrisa tranquila. No hay piñata, pero hay chocolate, dijo ella. Emiliano no supo qué hacer. Se quedó parado, con la mochila colgando y la garganta apretada. Nunca había celebrado nada, murmuró. Marta se acercó, le quitó la mochila y le dijo: siempre hay una primera vez. Comieron en silencio como siempre, pero el silencio ya no era vacío, era hogar. Después del pastel, Esteban le entregó un sobre con papeles. Con esto ya estás legalmente fuera del sistema. Eres mayor de edad, eres libre, Emiliano. Él lo miró, confundido. Siempre había soñado con esa frase, pero ahora no sabía qué hacer con ella. ¿Y ahora qué?, preguntó en voz baja. Ahora, lo que tú quieras, respondió Marta. Y en ese momento, por primera vez,
Emiliano sintió que de verdad podía elegir. Esa misma noche abrió su cuaderno de notas, ese que había empezado en el albergue, y escribió: «Hoy fue mi primer cumpleaños. No porque antes no existiera, sino porque hoy me sentí vivo». Cerró el cuaderno con manos temblorosas, respiró hondo y salió al pequeño jardín. Se sentó en la banqueta y miró el cielo. No había rejas, no había límites, solo estrellas y un aire frío que ya no dolía. Un perro del vecino ladraba a lo lejos y él, por primera vez, no tuvo miedo. Los días siguientes fueron extraños. Ya no tenía horarios impuestos, ni cuidadores, ni instituciones, pero aún tenía a Marta y Esteban, a don Toño, a sus compañeros del curso. No tenía una familia en el sentido tradicional, pero sí una red silenciosa que lo sostenía. Empezó a hablar más, a reír de vez en cuando. Compró su primer teléfono usado, con su propio dinero. Aprendió a mandar mensajes, a buscar en internet, a escuchar música con audífonos. Se hizo una playlist que llamó «Para cuando no sé qué siento». Con lo que ahorró del taller, alquiló una habitación modesta cerca del mercado. Quería intentar vivir solo. Marta lo ayudó a buscar el lugar y Esteban le regaló un ventilador viejo. Emiliano se mudó con una caja de cartón, una mochila y su cuaderno. La primera noche durmió en el suelo, con una colcha prestada, pero al despertar, miró las paredes vacías y sonrió. Era su espacio, su mundo. No había celda, no había nadie vigilando, solo él y el sonido lejano de la ciudad. En las semanas siguientes fue ganando confianza. Pidió horas extras en el taller, compró una mesa usada, un colchón delgado, una lámpara, pintó las paredes de blanco, escribió en una de ellas, con marcador negro: «Aquí empieza mi historia». Alicia lo visitó un domingo y al verlo casi no lo reconoció. «Ya no estás huyendo, Emiliano», le dijo. «Ahora estás caminando». Él bajó la mirada y luego respondió: «Todavía me duele, pero ya no me define». Un día, caminando por el centro de Texcoco, se cruzó con un grupo de internos del albergue donde vivió. Uno de los niños, ya más grande, lo reconoció y corrió hacia él. «¿Es cierto que ahora tienes casa y trabajo?», le preguntó con asombro. Emiliano asintió. «¿Y también se puede para nosotros?». Emiliano se agachó, lo miró a los ojos y le dijo: «Sí, pero hay que tener paciencia y no tener vergüenza de pedir ayuda». Esa misma tarde, escribió su historia completa en un documento digital desde una computadora de la biblioteca. La tituló «Nací en prisión, pero ya no vivo ahí». La imprimió y la llevó a la casa hogar como regalo para los nuevos chicos. En la última página escribió: «Si tú estás leyendo esto, no importa de dónde vienes, importa lo que estás haciendo con lo que te tocó vivir. Yo también pensé que no tenía futuro, y ahora me estoy construyendo uno». Emiliano Ortega no olvidó su origen, no negó su pasado, pero tampoco permitió que ese pasado le robara todo. Aprendió a llorar sin culpa, a decir que tenía miedo, a aceptar el amor sin sospechar. Su cuerpo aún llevaba cicatrices invisibles, pero ya no eran cadenas, eran marcas de sobrevivencia. Y cada vez que veía un candado oxidado en la calle, no se detenía, solo lo miraba y seguía caminando, porque ahora Emiliano no necesitaba permiso para vivir.